Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Hoy lo que toca es la revolución industrial. Vamos a ver cuáles fueron los principales inventos que revolucionaron para siempre la producción de manufacturas en el mundo y cómo se produjo esto entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vamos a pasar de estar en una sociedad que va montada a caballo a ir en una sociedad que navega en barcos a vapor y que monta en ferrocarriles. Vamos a pasar de una sociedad en la que absolutamente todo se hace a mano a una sociedad en la que hay grandes fábricas y enormes máquinas que fabrican la mayor parte de lo que consume la sociedad. Así que venga, al turrón. La revolución industrial comenzó en Inglaterra en el sector del textil, es decir, de la ropa. Hasta ese momento había tres fibras principales que eran las que se utilizaban para confeccionar ropa: la lana, el lino y el algodón. El lino es una fibra vegetal que se obtiene de los tallos de una planta, la cual se utilizaba para diversos tipos de tejido. No obstante, no era muy valorada dado que el lino es un tejido un poco vasto. En segundo lugar tenemos la lana, que era el tejido fundamental que se utilizaba en Europa hasta el momento. Como todos sabemos, la lana es el pelo de las ovejas, pero la lana tiene un problema principal, que es que no se teje muy bien mediante máquinas, pero sobre todo que es un tejido que no es muy agradable. Todos hemos dormido alguna vez con la típica manta de lana que pica, ¿verdad? Es un poquito desagradable. Imaginaros entonces, si ya una manta de lana puede picar, lo que debe picar una camiseta o unos pantalones hechos de lana, o peor aún, imaginaros unos calzoncillos hechos de lana que pica. Los picorcitos que nos entrarían ahí abajo, todo el día rascándose. Eso no podía ser. Así que era el algodón el tipo de tejido que era más valorado. Sin embargo, el algodón no puede crecer en la mayor parte de Europa, ya que necesita un clima más cálido. No obstante, estamos hablando de Inglaterra, que tenía posesiones coloniales en América, en India y en diversos puntos del mundo. E importaba en un primer momento la mayor parte del algodón de la zona del Mediterráneo y posteriormente de América y de India. Y va a ser el algodón la fibra que permita dar inicio a la revolución industrial, debido a que es muy fácil de tratar y que debido a sus características esa fibra se puede manejar perfectamente con máquinas. No obstante, en el año 1701 la industria del algodón tuvo un problema muy grande, y es que los gremios y el sector de la lana consiguieron que el Parlamento aprobara una ley por la cual se prohibía importar tejidos de algodón. Es decir, a los ganaderos les daba igual que la gente tuviera picorcitos debido a los calzoncillos de lana, y por lo tanto una serie de comerciantes, debido a que estaba prohibido importar tejidos de algodón, le buscaron tres pies al gato y decidieron importar algodón crudo, es decir, fibra de algodón. Y ese fue el motor de la revolución industrial. En el año 1733, Kay, un inventor, creó su lanzadera volante. Hasta ese momento los telares eran manuales y a la hora de tejer había que pasar lo que se llamaba la lanzadera, que era una especie de instrumento más o menos de este tamaño, con la bobina de hilo enrollada, había que pasarlo por detrás del telar. Eso era una maniobra bastante complicada, ya que había que estarlo lanzando por detrás del tejido, agarrarlo por el otro lado, volverlo a lanzar, etc. Kay inventó un sistema que mediante una serie de martillos y poleas, dando golpes a un instrumento, esa lanzadera iba volando de un lugar a otro del telar, de ahí que se llamara lanzadera volante. No obstante, esto que he explicado un poquito por encima, ya que tiene una mecánica muy complicada, queda mejor explicado en un vídeo que os voy a poner ahí abajo, en la descripción. Pincháis el enlace y veis perfectamente cómo funcionaba la lanzadera volante de Kay. Bien, la lanzadera volante de Kay fue un primer invento que hizo que tejer fuera muchísimo más rápido, pero a ella le sucederían muchísimos otros más. En el año 1770 se creó la Spinning Jenny o hiladora Jenny, que permitía hilar muchísimos usos a la vez. Antes de la creación de este invento se hilaba siempre a mano, mediante una rueca, que era un instrumento como una especie de rueda circular que permitía que el hilo de algodón se enrollara alrededor de una bobina. Esto era un sistema muy lento. Con la Spinning Jenny se va a conseguir hilar
muchísimas bobinas de hilo a la vez, abaratando el precio del hilo. Para el año 1769, Arkwright va a crear la Waterframe, que va a ser una hiladora que esta vez, en lugar de moverse mediante la fuerza humana, se va a mover mediante tracción hidráulica. Es decir, se va a aplicar la energía de los ríos para que muevan unas paletas que a su vez van a alimentar de energía, van a mover los engranajes de esta Waterframe. De esta forma se va a hacer muchísimo más rápido, se va a tener una mayor potencia, ya que las paletas de los molinos tienen una mayor fuerza que los brazos de una sola persona, y se va a conseguir que el hilo nuevamente sea más barato. El tema del hilado se mejoraría nuevamente mediante la Mule de Crompton, que haría nuevamente que se redujeran los tiempos para producir hilo de algodón. Todo esto va a fomentar que el algodón sea cada vez más y más barato, y más empresarios decidan innovar a la hora de producir tejidos de algodón. La siguiente innovación fundamental se producirá en 1787, cuando de nuevo Arkwright cree el telar mecánico, un telar que se va a mover mediante la energía que van a proporcionar las máquinas. A partir de este momento ya tenemos el algodón desde el punto del hilado hasta el punto del tejido mecanizado. La revolución industrial se ha completado en el algodón y ha demostrado no solo a Inglaterra sino al mundo que es algo eficiente, que a pesar de que necesita una gran inversión de dinero, eso acaba recuperándose al reducir precios y ahondar en el mercado. A partir de este momento la revolución industrial comenzará a aplicarse a muchísimos otros campos. En el campo de la siderurgia, un invento fundamental fueron los altos hornos, que como su nombre indica eran hornos para fundir metales que tenían una gran altura. Esta gran altura permitía que se separara el metal que salía por abajo de la escoria, es decir, de todo aquello sobrante que se quedaba flotando y en un nivel superior, de manera que podía eliminarse de una manera separada. Otra técnica fundamental que se va a dar en la siderurgia es el pudelado. El pudelado consiste en que mediante una serie de técnicas se va a eliminar tanto el carbono como el azufre que contiene el mineral de hierro, de forma que el metal resultante posee una mejor calidad, es decir, es menos quebradizo y muchísimo más resistente. Y otra técnica fundamental va a ser el laminado, es decir, poder elaborar grandes láminas de metal. Hasta ahora los herreros trabajaban en pequeños elementos individuales, es decir, podían realizar elementos como espadas, cuchillos y demás, que pudieran ser manejados por una sola persona. Pero vamos a pasar a una época en la que necesitamos construir vagones de ferrocarril, barcos y grandes edificios, así que se hace necesario construir grandes láminas de acero, las cuales van a servirnos de base para todos estos nuevos inventos. Y finalmente tenemos el convertidor Bessemer, que va a ser una vez más una nueva técnica que va a permitir aún perfeccionar más y conseguir darle una mayor calidad al hierro, convirtiéndolo en acero, que va a ser la base del mundo moderno. Es decir, a partir de ahora el hierro no va a ser utilizado únicamente para herramientas, sino que va a ser utilizado en el campo de las comunicaciones, ferrocarriles y barcos, en el campo de la arquitectura, ya que va a ser tanto, y vamos a llegar al punto de que se van a crear los primeros edificios erigidos completamente con metal. Y además el metal va a formar parte de la maquinaria, es decir, de todos aquellos instrumentos que van a permitir a su vez construir nuevas máquinas. Pero la máquina fundamental de esta época va a ser la máquina de vapor. El nombre que todos conocemos es el de James Watt, pero él en realidad no inventó la primera máquina de vapor. La primera fue construida por un tal Savory y perfeccionada por Thomas Newcomen. Newcomen había construido una máquina de vapor que servía principalmente para sacar el agua de las minas de Inglaterra, las cuales se encharcaban fácilmente. No obstante, esta máquina era muy ineficiente y Watt recibió el encargo de mejorarla. Cuando la estudió, llevó a cabo una serie de estudios y diseñó un sistema, una máquina de vapor muchísimo más eficiente. Su máquina de vapor consistía en hervir agua que producía vapor
y este vapor movía un pistón arriba y abajo que le proporcionaba movimiento al resto de la maquinaria. Sin embargo, Watt es famoso porque creó la primera máquina de vapor con una aplicación industrial masiva. ¿Cómo creó esto? Mediante la conexión de su máquina de vapor a una rueda. Hasta ahora la máquina de vapor solo tenía un movimiento arriba y abajo, es decir, vertical. Pero al conectarla a una rueda va a conseguir que esa rueda transmita la energía del resto de la máquina de vapor y mediante un eje sea capaz de transmitir la energía a otros puntos. Mediante todo tipo de engranajes como bielas, correas y demás instrumentos va a conseguir que esta máquina de vapor sea adaptable para la industria, ya que con correas de transmisión y todo tipo de instrumentos su energía va a poder ser transmitida mediante árboles de transmisión a todas las máquinas de una factoría. Es decir, James Watt es famoso no por haber creado la primera máquina de vapor, sino por haber creado la primera máquina de vapor realmente eficiente y un sistema que la hizo aprovechable para toda la industria. La máquina de vapor será por tanto la energía principal a partir de ahora, ya que es más fiable que la energía hidráulica, ya que no depende de si hay crecidas o sequías, y porque proporciona muchísima más potencia, es decir, va a dar muchísimo más empuje y va a permitir que máquinas más pesadas trabajen. Esto va a hacer que la economía pase de estar formada por pequeñas células familiares a estar formada por un sistema fabril. El sistema fabril va a estar caracterizado por la división del trabajo, es decir, cada trabajador se va a especializar, como decía Adam Smith, en una labor muy concreta, la que mejor se le da, acelerando el ritmo del trabajo. En la mecanización, es decir, en el uso masivo de máquinas, para acelerar una vez más la producción de manufacturas. También en la concentración del trabajo. Todos los trabajadores van a trabajar en el mismo sitio, de forma que están controlados y se puede revisar su trabajo. Y además la estandarización. Todos los artículos fabricados van a ser iguales y van a cumplir con unos estándares de calidad. Y no podemos terminar sin enfocarnos en cómo la revolución industrial cambió los transportes, la llamada revolución de los transportes. La economía inglesa está produciendo numerosas manufacturas, pero existe un problema, porque hasta ahora se ha conseguido aumentar mucho la producción, pero no se ha mejorado el sistema para llevar estos productos hasta el mercado, es decir, hasta las ciudades o hasta los países extranjeros, estos lugares donde se vende. La primera mejora fue la construcción de nuevas carreteras. Hasta ahora la mayor parte de las carreteras eran de tierra. Esto tiene el problema de que estaban llenas de agujeros y de que cuando llovía se embarraban, haciendo que viajar o que simplemente transportar las mercancías fuera una auténtica tortura. Por otro lado, no debemos olvidar que muchísimos caminos estaban llenos de asaltadores, lo cual hacía que viajar de un lugar a otro del país fuera sumamente peligroso. Pues bien, se comienzan a mejorar las carreteras creando un lecho de piedra sobre el cual se va añadiendo otro lecho de grava y finalmente uno de grava aún más fina. Esto lo que consigue es que aunque llueva, al ser grava, pequeñas partículas de piedra, el agua evacúe, es decir, el agua no se acumule. También comienza a mejorarse la red de canales, que eran la autovía de aquellos tiempos. Porque mientras que los caminos de tierra había que remontar colinas, había que tomar curvas, había que evitar algunas tierras que estaban cercadas y que a través de las cuales no se podía pasar, en los canales se podía transportar un volumen muchísimo mayor de mercancías, porque en un barco siempre caben más mercancías que en un carro, a un coste muchísimo menor. Así que se van a construir en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX muchísimos canales. Pero el invento absolutamente revolucionario va a ser, como no, la máquina de vapor de Stephenson. Una vez más, Stephenson no es el primero en inventar una máquina de vapor. La primera de ellas se la debemos a Trevithick, que en 1802 creó una máquina con unas aplicaciones industriales, ya que estaba enfocada a funcionar en la industria. No obstante, esta máquina, como podemos ver, era un poquito extraña y alcanzaba una velocidad muy reducida, de unos 5 km por hora. Con una velocidad tan reducida y con una forma y una aerodinámica tan complicada, tan peligrosa incluso para manejarse, ya que vemos que está llena de engranajes en las cuales podía atascarse el brazo de los operarios, no tuvo un gran éxito. Pero en 1829 Stephenson creó la Rocket, el cohete, la locomotora de vapor que lo iba a cambiar
todo. La Rocket alcanzaba la locura, la impresionante velocidad de 45 km por hora. Eso en la época era un pepinaco. Eso era como si ahora fuéramos a 300 km por hora. Tenemos que imaginarnos que la mayor parte de los transportes se hacían andando, o sea, es decir, a una velocidad de unos 5 km por hora. Y que a lo mejor uno cuando iba a caballo iba a 20 o 25 km por hora. Y un caballo no aguanta un ritmo así de rápido mucho. Así que una máquina alcanza ahí, ¡pum!, 45 km por hora durante horas sin parar, era un cambio enorme, fundamental. Cuando Stephenson abrió la primera línea de ferrocarril entre Liverpool y Manchester con la Rocket ahí que iba a toda leche, a sus 45 locos kilómetros por hora, e iba tan rápido que acabó enseguida con el tráfico de diligencias, es decir, de carromatos existente entre las dos ciudades. Se arruinaron en poquísimas semanas, porque vieron que no podían competir contra ese medio de transporte tan rápido y tan barato. Y es que el ferrocarril hace que el transporte de mercancías y pasajeros sea muchísimo más rápido y también muchísimo más barato, porque en un ferrocarril con menor cantidad de personas a bordo, o sea, es decir, de tripulantes, se puede transportar una mayor cantidad de pasajeros y un mayor volumen de mercancías. A partir de este momento el ferrocarril se va a extender por toda Inglaterra y rápidamente por toda Europa, dando paso a un cambio fundamental en las redes de transporte y permitiendo que el desarrollo de los territorios, es decir, que aquellas zonas alejadas de la costa puedan desarrollarse de verdad a partir de ahora. La máquina de vapor además también se va a aplicar al mar, creándose los primeros barcos de vapor. En 1807 Fulton construyó el primer barco de paletas, que funcionaba movido por una máquina de vapor. No obstante, los barcos de paletas eran bastante lentos, bastante ruidosos, ya que iban ahí chapoteando como un pato mareado en el agua, y además eran poco aptos para la navegación por el océano, ya que las paletas le daban una gran inestabilidad y debían ser muy anchos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII se van a diseñar por primera vez las hélices, que van a ir ubicadas bajo la línea de flotación y van a darle muchísima mayor potencia a los barcos. A partir de la invención de las hélices, los barcos veleros se habrán quedado absolutamente obsoletos y serán sustituidos en poquísimas décadas por los barcos impulsados mediante hélices gracias a las máquinas de vapor. Estamos ya situados a finales del siglo XIX y el panorama tanto de los transportes como de las comunicaciones ha cambiado por completo. Hemos entrado de lleno en el mundo moderno. Y venga, os voy a contar un chistecito, que sí, que no me olvido. Es un barco de guerra, ahí, del siglo XVI, y está mirando el grumete por el catalejo. Y de repente ve algo. ¡Capitán, capitán! Corre hacia el capitán. ¡Capitán, capitán! 15 carabelas se aproximan hacia nosotros. Y pregunta al capitán, ¿una flota? Y responde el grumete, no, flotan las 15. Pero que la pilla, porque es que sí. Que si es una flota de que son muchos, ¿pero viste que?